Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Primero que todo, quiero presentar mi grupo, el cual está conformado por Brian Sánchez, Rafael Barbosa, Néstor Calderón. Este trabajo es presentado al profesor Juan Arana del área Fundamentos de la Economía. Quiero expresar mi opinión a la pregunta si apoyo o rechazo el continuo aumento del precio del combustible en Colombia. A pesar de que Colombia es el cuarto país productor de petróleo en América Latina, el precio por galón de combustible es uno de los más costosos de la región. A pesar de esto, Colombia se ubica en el quinto lugar de Sudamérica con la gasolina más barata. En Colombia nos venden la idea de que el precio del combustible puede subir o puede bajar de acuerdo al precio internacional de petróleo, ya que si este baja, el precio tendería a bajar, o si el precio aumenta, el precio se incrementaría al galón de combustible que llega directamente al consumidor. Pero pues en Colombia no pasa esto, porque cuando el petróleo o el barril de petróleo baja, lo que hacen es congelar el precio del combustible, no baja. Hay que aclarar que todos los países tienen acceso al mismo precio del petróleo, pero su valor final al consumidor se diferencia en los diferentes impuestos que cada país le da al producto. A continuación, quiero presentarles a ustedes el ranking de países con la gasolina más económica de Sudamérica. El precio promedio a nivel mundial por litro de combustible es de $1. En Colombia, el gobierno nacional fijó una fórmula con la cual determinan el precio mensual del combustible, dependiendo del mercado internacional. A esta fórmula se le conoce como costo de oportunidad. ¿En qué consiste esta fórmula? Para promediar el precio del galón de gasolina o de ACPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte. El ingreso al productor se entiende como el valor que el gobierno paga al dueño del producto, en este caso Ecopetrol, quien es el productor. Este valor es representa el 50% del precio total del galón de combustible. En segundo lugar tenemos el impuesto nacional y el impuesto territorial, que entre los dos suman el 26% del valor total del precio por galón. En tercer lugar tenemos el margen de distribución. Este es un margen que se les da como remuneración a los distribuidores, tanto mayoristas como minoristas. En cuarto lugar tenemos los biocombustibles. En el caso de Colombia, el biocombustible más utilizado para mezclarlo a la gasolina es el etanol. Este margen que se le da a los combustibles representa el 7% del valor total del precio por galón de combustible. Por último tenemos el transporte, que representa el 6% del valor total. Es decir, que uniendo todos estos porcentajes definen el precio del galón de combustible, el precio mensual. Hay que aclarar que el alto precio del combustible influye significativamente en el desarrollo de la industria y en la comercialización de productos nacionales e internacionales, ya que estos impuestos de alguna forma son trasladados al valor del producto terminado, al producto que llega al consumidor. En la presente imagen observamos el transporte más frecuente utilizado por Ecopetrol para transportar o para movilizar el petróleo desde los diferentes pozos a las refinerías. Acá observamos en la imagen una refinería, que es donde se le da el proceso al petróleo, el cual se hacen las diferentes mezclas con los biocombustibles para poder adelgazar el petróleo y poderlo refinar y sacar la gasolina o el ACPM. Con la siguiente imagen quiero expresar mi inconformidad en cuanto al aumento del combustible, porque cada vez necesitamos un platal para podernos transportar de un lugar a otro. En respuesta a la pregunta del por qué es importante estudiar economía en nuestro país,
les quiero comentar que es muy vital porque con ella se aprende a conocer la realidad de un país, ya sea en su producción, en el empleo, el desempleo, importaciones y exportaciones. La economía es muy importante porque regula las relaciones sociales en el aspecto de producción y distribución de los bienes. La economía puede interpretar la realidad económica del mundo. La riqueza es un elemento que se debe producir, no sale de la nada. Por lo tanto, la economía ayuda a que se incrementen las riquezas y que se distribuyan, porque el capitalismo dice que solo el que se esfuerza más debe tener más riqueza. Es gracias a la economía que podemos comprender el comportamiento y el funcionamiento de todos los agentes y las actividades relacionadas con generar ingresos, con el dinero, con el capital, para alcanzar fines privados y públicos. Es decir, que la economía no es solo importante para el gobierno, sino también para las empresas o las personas, porque estudia el uso de los factores de producción, como la tierra, trabajo, capital y organización, al fin de generar empleos, de desarrollar infraestructura, de predecir crisis económicas y anticipar cambios en el ingreso de las personas, en ajustar sueldos, en los salarios, abrir negocios nacionales, importaciones, exportaciones, o incluso de producir o manufacturar al interior del país, sea como materia nacional o sea como materia extranjera. La economía es una ciencia social que te ayuda a organizar de una manera eficaz los recursos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Aquí vemos que la economía nos enseña a ser organizados con nuestros recursos, a distribuirlos de la mejor forma posible. Por último, quiero agradecerles su atención prestada. Muchas gracias.